No todo, ¿verdad? Como quisiéramos, que todas las personas que hacen una profesión de fe se queden en la iglesia, pero sí, algunos sí se quedan, y eso es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. No es precisamente la meta que se queden todos en la iglesia. La meta es que conozcan a Jesucristo, que le reciban como su personal Salvador. Ese es el propósito de traerles que escuchen el mensaje de salvación. Y no debemos cansarnos de hacer tan grande trabajo, porque para eso es que el Señor nos permite estar acá en esta tierra todavía. Bueno, gracias al Señor, pues hermanos, por cada uno de ustedes. Y sí, gracias al Señor también por la hermana Francisca, ¿verdad? Yo, cuando entraron, yo vi el grupo, pero como ya de aquí hasta allá, pues ya usted sabe, ¿verdad? Que la visión se está opacando, y yo ya no distinguía. Pero cuando ya se pasó más adelante, entonces sí ya pude ver que era la hermana, ¿verdad? Qué alegres estamos, hermana, que tuvo este tiempo con su familia y que está de regreso ya en su hogar. Y así a todos los demás hermanos, siempre es motivo de gran gozo que apartemos este tiempo para estar en la casa de Dios. Ahora sí, ya vamos a tener nuestra lectura bíblica. ¿Qué pasó? ¿Se terminaron? Bueno, les felicito, hermanos, porque se llevaron todas las tarjetitas. Por eso yo guardé 5, porque dije, si de las traigo, me voy a llevar todas, no me voy a dejar a mí. Pero qué bueno, hermanos. Si alguien necesita más, podemos sacarle otras, podemos prepararle otras, ¿verdad? Pero me alegro que se las haya llevado todas, se hayan terminado, porque ese es el trabajo, ¿verdad? Que debemos nosotros hacer. Pónganse de pie, hermanos, por favor, para que descansen. Y qué bueno que leamos la palabra de Dios de pie. Así que abra su Biblia al capítulo 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quedamos el domingo anterior en el verso 22. En el verso 22. Y de ahí vamos a tomar la lectura hoy, del verso 22 al 27, porque nos ubica precisamente en los pasos que estaban siguiendo las autoridades romanas y judías para juzgar al apóstol. Y dice el versículo 22: Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros,
y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahí dejamos esa lectura y oramos. Padre Celestial, queremos agradecerte la gran oportunidad que hemos tenido de estar en tu casa para aprender de tu palabra. Gracias por el estudio bíblico interesante que hemos recibido los adultos en esta clase, y no dudo que también las clases de la escuela bíblica han recibido la instrucción también de tu santa palabra. Ahora, gracias, Padre, porque podemos quedarnos otro tiempo más en tu palabra, y queremos, por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que quieres que tú aprendamos hoy, sobre todo de la fidelidad, de el amor de este gran siervo tuyo, el apóstol Pablo. Vivió desde su conversión hasta su muerte. Que ese ejemplo pueda, oh Señor, animar a todos nosotros a vivir una vida más comprometida contigo, con tu obra, en vez de comprometer nuestra vida con el pecado. Por eso, Padre, guíanos con tu Espíritu Santo en el estudio de hoy, que podamos ser instruidos por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, siéntese, por favor. Estaba observando la ausencia de muchos hermanos. Algunos sin duda por la lluvia no vinieron, y quizá haya otros que no vinieron por compromisos quizá de trabajo. Al hermano Enoc lo mandaron de nuevo para Nicaragua, y lo malo es que ocupan el día domingo para eso. Eso es incorrecto, pero lo mandaron hoy y para toda esta semana. Y así veo también la ausencia de otros hermanos, incluyendo al hermano Antonio, ¿verdad? No está el hermano Antonio. El fin de semana él ocupa para ir a visitar a su padre, y no va en otro día porque está muy ocupado, dice. Entonces, está bien, ¿verdad? Así es que hay varios hermanos que no están presentes, pero qué bueno que usted sí está, y le quiero felicitar por eso, porque usted sabe que el día domingo es el día del Señor, y es para estar en su casa, a menos por una emergencia grande. Entonces, pues a veces nos vemos impedidos de estar en la casa de Dios, pero debemos hacer siempre un esfuerzo para estar aquí y alabar el nombre del Señor. Pues bien, hermanos, ya hemos leído esta porción bíblica, y quiero referirme rápidamente al hecho de que el apóstol Pablo pues estaba siendo juzgado por las autoridades romanas, como el gobernador Festo, y también este rey Agripa, rey Agripa II, que en verdad no era un legítimo judío, era de ascendencia idumea, porque su abuelo era Herodes el Grande, idumeo, no de ascendencia judía, pero que por muchas circunstancias y muchas intrigas, los Herodes llegaron al gobierno de Israel, ¿verdad? No porque hayan sido legítimos, sino porque usurparon, ¿verdad?, el reino. Y en el inicio mismo del Nuevo Testamento aprendemos nosotros de esa familia herodiana. Hasta hubo un partido, ¿verdad?, de los herodianos, que eran seguidores y defensores de la familia herodiana.
Entonces, no eran buenas personas, eran más malas que buenas estos individuos, aunque se hicieron algunas obras que favorecieron al pueblo de Israel, como la reconstrucción del templo, que se le llamó el templo de Herodes, porque él lo agrandó enormemente, y era un edificio muy precioso en los tiempos de Jesús. Hay un hermano que nos quiere presentar un documental de Israel. Si me es posible pirateárselo, yo se lo voy a mostrar a ustedes, ¿verdad? Pero ya nos prometieron que nos van a presentar un documental de todo lo que vio en Israel el hermano Espinosa. Entonces, y voy a intentar yo pirateárselo, ¿verdad? Porque yo creo que ya tiene derechos reservados, pero para ver nosotros algo de lo que es Israel de primera mano. Pero sí estoy diciendo que esta familia de los Herodes hicieron cosas buenas, hicieron sinagogas, hicieron muchas cosas, pero en verdad el calificativo para ellos en la Biblia es que fueron personas muy pecaminosas y muy malos delante de Dios. También estaba la autoridad romana aquí juzgándole, y los judíos, los sacerdotes, ¿verdad?, que eran los principales, que estaban impulsando el juicio contra el apóstol Pablo, de tal manera que leíamos nuevamente aquí que ellos le querían ver muerto, no debe vivir más. Dice el versículo 24, entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, era en Cesarea, dando voces que no debe vivir más. Era el odio precisamente de los religiosos. Imagínense, estos religiosos eran los que decían que eran los que estaban obedeciendo y guardando en todos los aspectos la ley de Moisés. Pero lo que estaban haciendo era condenando a un siervo de Dios por el hecho de que, bueno, le veían como traidor, porque Saulo había sido uno de ellos. Y usted ya conoce la historia de Saulo antes de su conversión. El libro de los Hechos nos ha narrado lo que fue el comportamiento de Saulo de Tarso. Pero también nos ha narrado el libro de los Hechos la conversión a Jesucristo de ese hombre, y con las mismas energías, con el mismo fervor que él atacaba el cristianismo antes de ser convertido, con ese mismo fervor se dedicó a predicar el evangelio, convencido de quién era Jesús. Mire, esto es preocupante para nosotros, cuando nuestro comportamiento como cristianos, en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, es muy tenue. ¿Será que no estamos convencidos de lo que es Jesucristo? El apóstol Pablo nos enseña en su comportamiento que él era un hombre seguro de lo que había creído, de tal manera que ni prisiones ni persecuciones, nada de las cosas que le sobrevinieron debilitó su vida espiritual y su vida moral. Se mantuvo fiel al Señor desde su conversión, de tal manera que él escribe a los romanos, y él dice una porción muy importante que es bueno que usted la consulte en el capítulo 8 de la carta a los romanos,
Y dice desde el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así escribió el apóstol Pablo a los romanos. Y esto no era una falacia del apóstol Pablo. Era una cosa real. Que lo que él escribía era algo tan real en su vida, de tal manera que, como ya dije, ni prisiones, ni persecuciones, ni nada debilitó su vida espiritual y su vida moral. Ahora, es bueno que nosotros nos preguntemos en qué consistió el éxito de la vida del apóstol Pablo. 3 cosas quiero mencionarle hoy. ¿En qué consistió el éxito de la vida del gran apóstol? Y en primer lugar, era su fuerte comunión con el Señor Jesucristo. Eso era muy importante, mire. Su comunión con el Señor Jesús. Una comunión que en ningún instante de su vida, desde su conversión, se interrumpió. Muy diferentes somos muchas veces nosotros, que solemos romper nuestra comunión con el Señor muchas veces. Y por eso es que nos enfriamos y perdemos nuestra fuerza en el Señor y no tenemos vitalidad para servir a nuestro Dios. El apóstol Pablo fue diferente. Su comunión con el Señor eran lazos, pero verdaderamente fuertes. Vivía lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Vamos a las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15. En el Evangelio de según San Juan, en el capítulo número 15, el Señor Jesucristo había dicho estas palabras que no cabe duda que estaban en la mente y en el corazón del gran apóstol Pablo. Dice San Juan capítulo 15 y versículo número 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esto lo creía el apóstol Pablo, ¿verdad? Si el mundo me aborrece, dijo Jesús, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, estas cosas el apóstol Pablo las entendía muy bien y las vivía, y sabía que el mundo había aborrecido al Señor Jesucristo y que por lo consiguiente Jesús dijo que lo iban a aborrecer a él. Mire, aún en el tiempo presente hay las personas que desdeñan la obra de Dios, la palabra de Dios. Ayer tarde estaba ahí en la puerta y estaba abierto, allá abajo la puerta también, y venían 2 señoras caminando para arriba.
Y la una le dice a la otra: entra, señalándole la entrada del templo. Entra. Y la otra le dijo: Dios guarde, le dijo. Y siguieron su camino. Y yo dije: bueno, Dios guarde. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios será el que clamó esta señora? Obviamente no es el Dios que predicamos y creemos aquí. Tuvo que ser otro. Entonces, pero sí hay gente que rechaza la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía de todo eso. Y dice el versículo 20: acordaos de la palabra, es el Señor Jesucristo que estaba hablando aquí. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Estas palabras de Jesús es evidente que vibraban en el corazón, en el alma del apóstol Pablo. Aunque lo trataba mal, mire, él nunca no se molestó. Y usted sabe todo eso. Un ejemplo: cuando él estaba prisionero en Filipos, ¿verdad? Usted sabe la historia bíblica, que los pusieron en la cárcel con Silas. Y a la medianoche, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos allí en la cárcel. A la medianoche. ¿Y qué había pasado? Mire, cuando ellos estaban en ese lugar, después que los habían azotado y había recibido orden el carcelero de ponerlos en el calabozo de más adentro, en la prisión ahí, el calabozo se está refiriendo a la celda de las que estaban reservadas para los peores criminales, de más adentro. Ahí fueron colocados los predicadores. ¿Cuál era su delito? Predicar a Jesucristo. Y ahí estaban. Pero no, lo que quiero enfatizar es que no estaban protestando por el maltrato, por todo lo que les habían hecho, e inclusive no estaban protestando porque estaban en la celda esa, en la mazmorra. Ellos estaban seguros de que todo era resultado del rechazo que tenía la gente de la palabra de Dios. Y ellos estaban sufriendo gozosos por el Señor Jesucristo, por su palabra. Este fue el gran apóstol Pablo. Él vivió esas cosas. Por eso leemos en la carta a los Filipenses, que escribió así el apóstol Pablo. Dice en el capítulo número 3 de la carta a los Filipenses, capítulo número 3, leo desde el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué eran las cosas que eran ganancia para él? Era una vida cómoda en el judaísmo. Era líder de la secta de los fariseos. Una vida cómoda. Y dice el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire cómo repite esa frase: por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo, para ganar a Cristo. Verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero una frase que usa aquí: y la participación de sus padecimientos. Esto era la vida del apóstol Pablo. Padeciendo, sufriendo los sufrimientos de Jesucristo. Somos muy diferentes nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto hemos sufrido nosotros por Cristo? Absolutamente nada. Cuando examinamos la vida de estos grandes hombres como el apóstol Pablo y el ejemplo de él. Así que nada, dijo él, lo podía separar del amor de Cristo. Nada, nada. Y eso denota la comunión que el apóstol Pablo tenía con el Señor. Una comunión que jamás se había interrumpido por nada. Una dependencia del Señor Jesucristo en todo. Para eso han sido dejados en la palabra de Dios estos ejemplos, para amonestarnos a nosotros, como dice San Pablo escribiendo a los Corintios, que estas cosas se han escrito para amonestarnos a nosotros, en quienes han parado los fines de los siglos. Así que reconocer que Jesucristo también había sufrido persecuciones, maltratos y hasta todo, eso estaba muy claro en la mente y corazón del apóstol Pablo. Por eso todo sufrimiento que venía a él no protestaba. Y él pensaba: así sufrió mi Señor. Sufrió más aún mi Señor por mí. Si Él me permite algún padecimiento, pues que haga lo que Él quiera con mi vida. Esa era la disposición del gran apóstol. Y por esa razón Dios lo usó maravillosamente, como lo sabemos. En segundo lugar, ¿qué otro secreto hubo para el éxito de Pablo? Primero, su gran comunión con el Señor. Segundo, su gran fidelidad a la voluntad de Dios. Él estaba convencido de lo que Dios quería de él. Su gran fidelidad. Nos quedamos nosotros completamente opacados ante el testimonio y vida del apóstol Pablo. Fidelidad a la voluntad de Dios. Él vivía lo que había escrito. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, un texto que usted conoce y citamos a cada momento, dice el versículo 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice a los hermanos en Roma lo que Dios quería de ellos, de los cristianos en todo lugar y en toda época. Esto nos involucra a nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Dijo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que Dios espera, el Señor Jesucristo espera ver en nosotros que dediquemos nuestros cuerpos para servirle a Él. Cualquier esfuerzo, sacrificio que hagamos en la obra del Señor es precioso ante los ojos de Dios. Y el apóstol Pablo estaba diciendo que es con nuestros cuerpos es que debemos servir al Señor. En el capítulo 6 de esta misma carta a los Romanos, que no vamos a leer, San Pablo dijo que también
se puede presentar el cuerpo para servir al pecado, pero los resultados son diferentes. Si presentamos nuestros cuerpos a la iniquidad, al pecado, vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Si presentamos nuestros cuerpos para servir al Dios vivo, vamos a recibir también la cosecha. No os engañéis, dice San Pablo a los Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembramos para la carne, dice San Pablo, de la carne vamos a segar corrupción. Sembramos para el Espíritu, pues el Espíritu vamos a segar vida eterna. Pero el versículo 2 citado ahí de Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no os adaptéis al estilo de vida de este mundo. Ya decíamos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero se espera que el hombre espiritual, nosotros, que somos nuevas criaturas, sí podamos en verdad entender el mensaje de Cristo, o del apóstol Pablo, del Señor Jesucristo por el Espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que dijimos, ¿en qué consistió el éxito de la vida del apóstol Pablo? En su gran fidelidad y la voluntad de Dios. Él comprendía cuál era la fidelidad a Dios, cuál era la voluntad de Dios a su propia vida. Por eso él pudo escribir a los Gálatas diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Eso estaba muy claro en la mente y vida del apóstol Pablo. El gran amor de Dios por él. Y por eso viví una vida que agradara a Dios, comprometida con Dios, haciendo la voluntad de Dios en su vida, muriendo al mundo cada día, no amando al mundo ni las cosas del mundo, como dijo el apóstol Juan, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso estaba bien claro en la vida del apóstol Pablo. A eso se debió su gran éxito. Ninguno como él después del Señor Jesucristo. Ninguno como él. Y aquí está escrito su ejemplo para que nosotros tratemos de agradar más a nuestro Dios. El apóstol Pablo tuvo la solvencia para decir: imitadme a mí, así como yo a Cristo. Él sí tuvo la solvencia. Nosotros no tenemos esa solvencia. Yo como el pastor, yo no les puedo decir: imítenme a mí. No lleno la medida. No podemos decir: imítenme a mí. Pablo sí lo pudo decir, pero se debe a lo que estamos considerando aquí. Así que su tremendo éxito como siervo de Dios, como hijo de Dios,
radicó precisamente en esa comunión con su Señor ininterrumpida, también en su fidelidad a la voluntad de Dios. Reconoció que el hacer la voluntad de Dios es la cosa más importante en la vida de todos los cristianos. Por eso es que dice aquí Romanos 12 y verso 2 termina diciendo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es cuestión de nosotros en lo personal comprobar en nuestra vida qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere Dios su palabra que yo viva. Conocemos nosotros la palabra de Dios y sabemos cómo Él quiere que vivamos. Y muchas veces distamos en hacer las cosas como Dios nos las manda en su palabra, nos exige. Por último, otro factor que llevó a Pablo a ese estilo de vida fue su fe en Dios, en su palabra, en todo. Él confió en la palabra. Él sabía que estando él en las manos de Dios, Dios iba a hacer lo que él quisiera con su vida, e inclusive hasta morir. Porque usted sabe que cuando él escribió sus últimas palabras a su siervo, a Timoteo, que era su discípulo, sus últimas palabras fue: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará a mí en su venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso era el apóstol Pablo. Ahora, uno de los pasajes famosos del apóstol Pablo es Romanos capítulo 8 y versículo 28. Esto lo vivía el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, y estamos seguros, ¿verdad?, que él amaba a Dios y que nosotros debemos amar a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto era sus sufrimientos, sus prisiones, los azotes que recibió, e inclusive la enfermedad. La enfermedad. El apóstol Pablo llevó en su cuerpo siempre una enfermedad. Y esto sí que da el traste con todos los sanadores, ¿verdad? Los que andan haciendo propaganda de sanidad. El mismo apóstol Pablo sufrió una enfermedad hasta la muerte y le pidió a Dios que se la quitara. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque en las flaquezas mi poder se perfecciona. Y el apóstol Pablo entendió que Dios así lo quería tener, y él lo llegó a llamar un aguijón en mi carne, un aguijón de Satanás que me abofetea. Todo eso, inclusive eso, la enfermedad, era parte del plan de Dios en la vida de San Pablo y de toda persona como nosotros, para que veamos en este texto: todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas palabras del apóstol Pablo no las escribió en vano.
no fue una retórica falaz del apóstol. Él lo escribió porque lo vivía a diario. Y ya lo sabemos en su ministerio. Un texto más. Segunda de Timoteo en el capítulo 1. Segunda de Timoteo en el capítulo 1. Escribió el apóstol Pablo el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Segunda de Timoteo fue escrita desde la prisión romana y es donde habla de que su juicio de que lo iban a decapitar estaba cercano. Por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Aunque el mundo romano se me venga encima y decidan lo que decidan, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto es lo que movía la fidelidad del apóstol Pablo. Estoy seguro. Primero dijo, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro. No había vacilaciones en su mente, en su fidelidad a Dios. Aprendamos, hermanos, humildemente del apóstol Pablo. Como dije, él pudo escribir a los corintios, imitadme a mí así como yo a Cristo. Anhelemos imitar a esos grandes líderes como el apóstol Pablo. Vamos a orar. Pónganse de pie todos, por favor. Vamos a concluir en oración. Padre y Señor, muchas gracias por dejarnos ejemplos en tu palabra de hombres fieles. Cuando tu palabra nos exige sujeción total a tu santa voluntad, no es una cosa imposible para el hombre. Sí se puede, porque lo hicieron hombres como el gran apóstol. Ayúdanos a morir cada día a nuestro yo, a nuestro ego, que no nos deja hacer más para tu gloria, para vivir rendidos a ti. Ayúdanos, Padre, para que estemos, oh Señor, encausados en tu santa y preciosa voluntad. Oh, ayúdanos a todos, te necesitamos. Danos fuerza. Tenemos tu Santo Espíritu morando en nosotros. Permítenos vivir bajo el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por este momento. Que esta palabra llegue al corazón de todos nosotros, por igual, porque tú hablas a nuestros corazones con tu palabra. Bendícenos en las actividades de esta tarde, lo que resta de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. El hermano Elías viene para concluir, y no se les vaya a olvidar llevarse un librito de esos, uno por familia, y lo leen en sus casas. Dios nos bendiga a todos. Hermanos, hemos llegado ya a la parte final de las actividades de esta mañana y queremos orar, hermanos. Yo siempre quiero orar por ustedes, por cada uno, sus necesidades, sus dificultades. Así que, hermanos, ¿alguien quiere oración ahora? ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, y decirle a Dios que nos escuche nuestros ruegos. Inclinen sus rostros.
Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias porque has permitido que tu pueblo esté aquí reunido a pesar de las dificultades por la lluvia, pero gracias, mi Señor, porque pudieron vencer, pudimos, oh Señor, tener éxito y aquí estamos, Señor. También tú conoces la condición de cada uno de mis hermanos, de enfermedad o de dificultades o de temores. Cualquier situación, oh Dios, tú conoces a cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor amado, que tengas piedad de nosotros, que tú puedas, oh Señor, llevar paz al corazón atribulado, que puedas, oh Señor, llevar sanidad al cuerpo enfermo, que puedas, oh Señor,